Us interessen els misteris? Coneixeu el món ocult que ens envolta? Sabeu què és l'orientació humana? Si és així, presteu atenció al programa que ara comença. Misteris, amb Sebastià Darbó. Us parla Sebastià Darbó, el responsable d'aquest programa, Misteris, amb Sebastià Darbó, que ara comença, i que us convido que us quedeu davant de la pantalla perquè ara teniu durant una hora un viatge pel món ocult, no? En personatges, en temes que són inquietants i desconeguts, que aquest programa es dedica a divulgar-los. Per tant, comencem. La parapsicologia, la ciència de l'inexplicable. Ara, tot seguit anem a parlar de parapsicologia, però anem a parlar concretament dels mèdiums, motiu d'aquest llibre que acaba d'aparèixer, Mèdiums, que l'ha fet el doctor Alejandro Parra, que és un argentí psicòleg, especializado en la investigación parapsicológica, que hoy nos acompaña. Bueno, bienvenido, Alejandro. Gracias a ti, que eres una leyenda en España y en Argentina. Oh, en Argentina no tanto. Tú sí que lo eres. ¿Cuántos años llevas? Uy, casi 38. ¿Qué año empezaste? Empecé contigo, aunque no lo creas. ¿Qué años? ¿60, 70? No, mucho más. 84, 85. Mi primer libro, uno de mis primeros libros, lo escribiste tú, La parapsicología en profundidad. Bueno, agotado. No sé, agotadísimo. Lo tienen los libreros de viejo, si es que lo encuentras. Si es que lo encuentras. Lo he visto algunas veces por internet que lo venden a una cantidades bestiales. Sí. Pero tú también has escrito bastante. Yo tengo 12 libros, este es el último, justamente, Mèdiums. Bueno, doncs anem a parlar d'aquest llibre, ja el veiem, Mèdiums. A veure si la podem posar a la primera imatge en pantalla gran de la portada, aquí. Mèdiums, de Editorial Almuzara, que es una editorial andaluza. Bueno, vamos a ver. Yo sé lo que son los médiums, pero esta es tu página, la cámara 1 explica lo que son los médiums. Bueno, el medium se interpreta como aquel quien se dice ser intermediario entre el mundo de los vivos y de los muertos. Básicamente los medios han existido en todas las épocas históricas, en todas las culturas, desde los tiempos del chamanismo. El chamanismo fue la primera religión de la humanidad y los chamanes usaban infusiones, hongos, cactus, brebajes, todo tipo de materiales con los cuales entraban en un estado de trance y hasta el día de hoy lo siguen practicando. Y dicen comunicarse con el mundo de los espíritus para lograr las curaciones y atender a sus pacientes, hacer limpias y así. Bueno, el medium atravesó a lo largo de toda la historia etapas, por supuesto, de persecución, críticas, y surgió en los Estados Unidos, en principio, en parte como una crítica al clericalismo y a las religiones tradicionales, el espiritismo, bueno, espiritualismo en los Estados Unidos y en Gran Bretaña y el espiritismo kardecista francés. Y una religión en Brasil. Y una religión poderosa en Brasil. Además, el espiritismo es, por un lado, religión en algunos países y en otros países es una filosofía, una moral. E incluso los espiritistas llegaron a considerarse una ciencia como la física, la química y otras. Pero lo interesante del espiritismo es que el espiritismo se apropió de la mediumnidad. No fue el creador de los mediums ni el creador de la mediumnidad. No. Porque mediums han existido y existen, de hecho, en culturas como Tailandia, Vietnam, Japón, China, Mongolia y así. Con lo cual, lo interesante del fenómeno mediúmnico es que el fenómeno en sí mismo tiene, hoy día al menos, varios tipos de clasificaciones. La clasificación clásica que todos conocemos, la de kardecista, plantea la existencia de médiums que pueden hablar en trance, escribir, pintar, o materializar, mover objetos y cosas por el estilo, que se llama médiums de efectos físicos, médiums de efectos mentales. Pero hoy día existen otras clasificaciones de la mediumnidad. Una mediumnidad que se conoce como mediumnidad religiosa, que es típica de, por ejemplo, la umbanda, la quimbanda, la macumba, el candomblé brasilero, el vudú haitiano, la santería cubana, el espiritualismo garífuna en Honduras y Guatemala,
y una enorme diversidad de ramificaciones y mixturas en donde el espiritismo comparte con la Iglesia Católica, con el africanismo. Y por otro lado, hoy día, curiosamente, digamos, hay médiums que no son espiritistas, ni siquiera quieren serlo, que practican un estilo de mediumnidad que nosotros llamamos mediumnidad secular o mediumnidad laica, que tiene un espectro de, quienes lo practican, de percepciones acerca de la mediumnidad, que van desde médiums que son totalmente, digamos, arreligiosos o que no son religiosos, hasta médiums que incluso son ateos, o sea, ni siquiera creen en Dios. Ellos tienen experiencias, controlan su mediumnidad, atienden personas, sirven con un propósito terapéutico a muchas personas que buscan lidiar el duelo por la muerte de un ser querido, entonces se comunican con su madre, su esposa, su hija, un ser querido, un amigo, etc. Y por supuesto para ellos, como me confiesan algunos, me dicen, bueno, mucha gente piensa que yo soy un móvil celestial. Ya que hacemos una pausa, ponemos la imagen número 2, que habla sobre los mediums. Mira, ¿te gusta? Hermosa. Mira, aquí detrás la verás más grande. Sí, Bueno, sin duda. Entonces, siguiendo con el tema de los mediums, bueno, el medium es el medianero entre, según ellos, los seres encarnados y los desencarnados. Exacto. Es el medio, ¿no? Como tú bien has explicado, hay muchos tipos de mediums, de mediunidad. Y lo que no sabía era que había totalmente ateos. O sea, que no creían en los espíritus. No. Creen en el mundo espiritual, pero no se comprometen con ninguna religión, no tienen una idea de Dios, ellos simplemente se concentran, hacen su trabajo, dicen incorporar, saben que ellos, según ellos, se pueden comunicar y en consecuencia hacen su trabajo con su consultante, tienen una tarifa. Los medios religiosos no tienen una tarifa, digamos, no cobran, ¿no? Y eso genera siempre esas rispideces entre los medios religiosos y los que son así laicos. Pero bueno, a lo que voy es que básicamente no tenemos una sola mediunidad, tenemos una diversidad de técnicas, de ejercicios, de prácticas. Algunos entran en trance, otros no. Algunos son lo que llamamos criptocreativos, o sea, que pueden en trance hacer discursos extraordinarios, como Divaldo Pereira Franco, por ejemplo, pinturas como Luis Antonio Gasparetto, Florencio Antón. Los brasileiros. Exacto. Vamos a ver otra imagen que quizás nos lo explique esto. La siguiente imagen. Aquí está el secreto de la mediunidad. Es un tema. Está en el cerebro, está en la psique. ¿Tú qué piensas, Alejandro? Te voy a dar, no digo mi opinión, porque yo vengo de la parapsicología. La parapsicología siempre ha sido una disciplina que, como tantas otras, ha sido contestataria y beligerante, sobre todo con los espiritistas, a la hora de determinar cuál es la respuesta final, cuál es la explicación final para los fenómenos mediúmnicos. ¿Tú sabes que tú y yo hemos tenido un mismo profesor? Enrique Novillo Paulí. Sí, señor, el jesuita. Exacto. El jesuita. Qué bueno era. Murió, supongo, ¿no? Sí, en el año 89. Así y era bastante mayor. Sí, bueno, sí. Eso que tú me estás diciendo es interesante. Vemos una tercera imagen que quizás lo podrás explicar mejor. Otra imagen. La siguiente. Esta. A ver, a toda pantalla. Bueno, a ver, el punto es el siguiente. Este es un modelo que yo introduje que involucra el fenómeno mediúmnico desde diferentes perspectivas. O sea, el medium básicamente es un sensitivo. Es un individuo que sea... Ponerla a toda pantalla para verlo bien. Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, acá tenemos este cuadrante. Exacto. En este cuadrante tenemos en el centro el sensitivo. El sensitivo es aquel individuo que, algunos dicen, tienen el don, la habilidad, el talento, la capacidad de ser particularmente receptivos a formas de energías sutiles, etéreas, etc. Y a lo largo de la vida, las personas desempeñan diferentes roles en este mundo del sensitivo. Por ejemplo, te doy un caso. Hay niños que tienen experiencias, para los espiritistas son una mediumnidad seminal, digamos, o son niños medium, pero el medium en realidad es un rol. Es un rol que se asume en la medida que la persona, después de una serie de experiencias, algunas tormentosas, otras muy, digamos, menos dramáticas quizá, comienza a darse cuenta de que ve presencias, escucha voces, siente fríos en el cuerpo, alguien que lo está mirando y no sabe dónde está, y toda una serie de episodios. Siente presencias. Entonces, Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a un funeral, siente algo. Va a una morgue, lo mismo. A un hospital, etc. Entonces, cuando se encuentra frente a este cúmulo ráfaga de sensaciones, visiones y cosas por el estilo,
recibe el consejo de alguien, siempre, o sea una abuela, un tío, un familiar, y sobre todo un espiritista entrenado u otro medium que le dice, no, esto que a ti te pasa no es malo, no es demoníaco, no es nada por el estilo. Es un don, es una capacidad. Porque estas personas en el pasado las echaban de sus casas, los exorcizaban, los medicaban. Entonces, claro, termina un poco perturbado por esto y encuentra en el espiritismo lo que ellos consideran un don, lo que en el mundo por fuera se considera una maldición. Pero Alejandro, fíjate, en ese cuadrante, los sensitivos que tú decías, unos derivan hacia mediums, Exacto. pero otros pueden derivar hacia sanadores. Exactamente. Aplicación de las manos. Otros radioestesistas con el péndulo. Exactamente. O se convierten en psíquicos. O psíquicos. Ahora hay un detalle interesante si tú ves este cuadro, donde lo que explicamos es que en realidad estos sensitivos adoptan roles y se sienten cómodos en ese rol en particular. Se sienten cómodos como mediums, etc. Pero en el caso de los mediums, por momentos, muchos de ellos no se sienten mediums puros o de único linaje, sino que se hibridizan, hacen híbrido sus condiciones con otros talentos. Por ejemplo, hay, como tú sabes, mediums psíquicos mediums, o sea, el psíquico interviene con los seres humanos vivos, pero por momentos dice recibir mensajes del más allá. Y a veces se convierte un psíquico en un radiestesista. Recuerda el padre Pilón, que hacía radiestesia psíquica allá en Madrid. Sanadores que no solamente se contactan con espíritus, sino que también tienen el don de curar o de sanar. Con la energía, la proyección Exacto. de esa energía. Y, entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen. Sí. Que está en tu libro, en toda pantalla. Entonces, cuando tú te refieres a los mediums, Alejandro, estamos hablando también de estos mediums primarios que empezaron con el espiritismo. Son estos. Bueno, claro, exactamente. Cuando comienza a divulgarse la doctrina espiritista, bueno, Kardec en principio fue bastante crítico de estas prácticas con mesas, con alfabetos, con números, de ahí derivaron el tablero Ouija y todo ese tipo de procedimientos. Cuando vayas a París vas a ver su tumba. Ajá. En el cementerio del Père Lachaise, del padre... Ah, sí, donde está enterrado a la Kardec. Entonces está lleno de flores. Cada día llega un avión de Brasil y lo llenan de flores. Exacto. Entonces, creo que Sanidad ahora, lo que te voy a decir, lo ha prohibido, pero hay dos agujeros para poner la mano y tocar el cuerpo del Kardec. Entonces, los de Sanidad dijeron que eso, los de Sanidad, no, claro. Esto era potencial elemento infeccioso, y creo que lo han taponado, pero bueno, allá van, yo los he visto llorando y conectándose con ella. Bueno, esta imagen que tú has visto, levantar estas mesas, estos veladores pequeños... Era una práctica muy común entre 1847 aproximadamente hasta 1850 y hasta el día de hoy. Incluso ha habido estudios hasta 1960 donde se hacían investigaciones conectando la mesa con pequeñas básculas para verle el peso. Pero aquí hay un factor que alguno de estos tres, debía ser sensitivo, que era el que dirigía. Ah, por supuesto, sí, desde ya, porque de hecho, en este tipo de prácticas, lo que el medium y sus asistentes hacen es colocar sus manos en forma en contacto y formar lo que ellos llaman una cadena magnética, y entonces para ellos los golpes son producto de los espíritus, pero también hay teorías que sugieren que los golpes no son solamente producidos por espíritus, ellos mismos tienen códigos internos que les permiten... Esto viene a cuento de la siguiente imagen, que posem la següent imatge. Toda pantalla, aquí tienes el alfabeto. Exacto. Numeración. Exacto. Ahora fíjate una cosa muy curiosa, cuando surgen estos métodos alfanuméricos, alfabéticos, sobre todo las hermanas Fox, que fue quizá el primer caso poltergeist de la historia, donde las dos hermanitas comenzaron a sentir golpecitos y su mamá preocupada... Era un poltergeist, de hecho. Claro, y su mamá preocupada dijo, es un espíritu. Bueno, 10 años antes, Morse había inventado... La tipología. El telégrafo. El telégrafo. Y esto es interesante porque la comunicación con los espíritus, a través de golpecitos, de raps, es el mismo criterio de comunicación telegráfica de la época. Y esto es muy interesante porque, digamos, hoy día hay mediums que se comunican a través del Internet, mediums que se comunican a través de cámaras, de celulares o de otros procedimientos electrónicos. Transcomunicación. Exacto. Vamos a ver, la següent imatge.
anem avançant. Es lo que tú decías antes, estos mediums psicográficos Exacto. Que dibujan o que escriben. Exactamente. Este es el caso de Chico Javier, El fallecido en el 2002, a los 92 años. Y sí, él también comenzó a tener experiencias desde muy niño. Fue un niño maltratado por su tía y él solía tener experiencias de visiones y así. Y un día desarrolló, según la tradición, este don sorprendente que le permitía incluso caligráficamente imitar, no solamente escribir, sino las caligrafías de sus escritos se asemejaban a las personas con quien él contactaba. Entonces reunía grupos de personas en Uberaba, en Brasil, y cuando lo visitaban, él entregaba, o sus asistentes, los escritos a los parientes fallecidos y había mujeres que se desmayaban del impacto emocional que generaba el descubrir mensajes que nadie sabía, donde el ser querido fallecido le decía: no te preocupes, estoy bien, pero busca el dinero que está escondido en tal lugar. Iban y lo encontraban en ese sitio. ¿Y qué explicación le das? Ah, bueno, eso... Que tú la sabes. Eso es complicado, Bueno, hay otro medium superior a este, que era Gasparetto, que encima dibujaba. Sí. Hacía cuadros. Dibujaba, pintaba con crayones, con témperas, con óleos. Y además al estilo de los grandes. De los grandes pintores del pasado, Monet, Renoir, Picasso. Y yo conocí y traje a Buenos Aires a un medium brasilero, que es uno de los últimos dentro de ese linaje de mediums pictóricos, que es Florencio Antón. De hecho, tengo un Picasso, ¿no? Yo cuando les digo a mis alumnos y a mi familia, tengo un Picasso. Y se ríen, pero no. Él dice, él es un joven enfermero, que tiene una casa muy similar a lo que hacía Gasparetto, una casa de caridad donde atiende a miles de niños y así. Y lo mismo, entra en trance, viene con sus asistentes y le ponen los lienzos y al ton de una música comienza a pintar todo tipo de obras. Pues es extraordinario. Dame tu explicación a esa gente, a esos mediums, aunque escriban o pinten o muevan las mesas danzantes. ¿Tú qué crees que es? O sea, la etiología del fenómeno. El problema es que hoy día es difícil, vamos a decir, como decimos en Argentina, jugarse a una interpretación, o sea, arriesgar una interpretación es difícil. Hay momentos que yo siento que el espiritismo, o en todo caso, ciertas formas de comunicación espiritual son posibles. Yo creo que hay alguna forma de vida después de la muerte, intuitivamente, aunque no la puedo demostrar. Y uno de los temas quizá más inquietantes, sobre todo cuando hablamos de estos casos tan extraordinarios, así como cuando hablamos de los niños que recuerdan vidas pasadas, ¿no? Y otras evidencias, lo que me resulta interesante de estos individuos es que muchas de estas figuras son criptocreativos. Sí. O sea, en realidad el trance les sirve como un modo de canalizar esa capacidad creativa extraordinaria que en su vida normal no pueden realizar. Tú sabes que aquí en Cataluña hay un caso muy interesante con quien me voy a entrevistar en breve, que es el caso de... Bueno, hay un colectivo de feministas y de mujeres que están interesadas en relevar el caso de mujeres visionarias. Y entre ellas hay una figura de los años 50, quizás la conoces, que se llamaba Josefa Tolrá. Uy, tanto. Josefa Tolrá era una mujer que tenía la habilidad o la condición de hacer bordados y pinturas en estado de trance y muchos de sus tejidos estuvieron exhibidos en el Museo de Barcelona. Sí. Bueno, tú, Seba, no sé si sabes que el primer congreso que se efectuó de espiritismo fue aquí en Barcelona. Sí. Porque, a ver, crearon una revista que se llamaba Luz del Porvenir. Exacto. En el barrio de Gracia. Sí. Y de aquella revista fueron fomentando el espiritismo. Exacto. Llegaron los primeros libros procedentes de Marsella, aquí en Barcelona, precisamente uno de los que vendía un librero de Gracia, hasta que el obispo de Barcelona hizo un acto de fe y los hizo quemar. El obispo Tremens. Allá en el Parque de la Ciudadela, cerca del monumento a Colón. Exacto. Los quemó. Sí. Los libros de Kardec. Sí. Pero la afición continuó. Hicieron un primer congreso mundial y un segundo congreso mundial. O sea, había mucha afición aquí el espiritismo. Sí. En Cataluña, claro. Sí, bueno, es que respecto a España, Cataluña siempre ha sido la avanzada. Exacto. Porque están en contacto con Europa, por eso. Exacto. Tiene una razón de ser geográfica. Sí. Y entonces, claro, todo lo que entra por el mar
o que entra por la frontera, da lo mismo, pero claro, eran innovaciones. El espiritismo, Era al vanguardista. principio del siglo XX, Claro, exacto. hasta la Primera Guerra Mundial, que fue en el 14, pues estuvo muy, muy en boga. Y ya que estás en Barcelona, si vas al cementerio de Montjuïc, Sí. hay una zona, puedes preguntarlo, que se llama la zona 13, donde están los que no eran bien aceptados, los que no se podían enterrar en tierra sagrada, y están los espiritistas, Entonces, están los rosacruces, Seguramente. estaban, masones, todos estos están allí. Sí. De hecho, di varios programas, incluso de Cuarto Milenio y tal. O sea, los apartaban, incluso no se podían enterrar como si fueran brujas, ¿no? en zona sagrada. Exacto. Entonces yo creo, yo también soy psicólogo y por lo que he experimentado, que la que trabaja es la mente, es el subconsciente. Yo creo que es una cuestión de que a través del trance, de activar, de estimular Seguro. el subconsciente y te hace ver cosas, percibir informaciones que en estado de vigilia normal no percibirías. ¿Vale? Seguro, seguro. Yo no creo que contactes con tu abuela. Luego al final te explicaré una historia. ¿Tú crees que se puede contactar con una persona desencarnada? Bueno, es una respuesta difícil de dar porque yo creo que fundamentalmente tiene que ver con las propias creencias y convicciones de cada persona. Yo creo que cuando un consultante busca un medium, creo que no busca una investigación, no busca hacer una investigación científica, busca una mediumnidad emocional, busca tener un encuentro, sentir alivio, recibir o dar perdón, reconciliarse con esa persona que ha perdido, y la mediumnidad hoy día funciona efectivamente así. Yo he conocido, he investigado de hecho, no solamente mediums, también a los consultantes, qué motivaciones tienen, por qué lo hacen, si están o no dispuestos a pagar, toda una serie de razones. Y lo más interesante es que la mayoría de sus consultantes, los consultantes modernos de la mediumnidad, tienen motivaciones exclusivamente emocionales y entonces buscan alguna forma de pedir perdón a través del medium. Los mediums a veces se enfadan y dicen, bueno, pero simplemente díselo tú. No, yo necesito que el medium sea el intermediario para una de dos. O recibir ese perdón por parte del espíritu, supuestamente, a través del medium a la persona y la persona entonces sentirse aliviada, o comunicarle ese perdón o reconciliarse con esa persona a quien ha perdido, un enfermo terminal, alguien que murió en un accidente automovilístico. Y por supuesto, claro, ¿cuáles son las informaciones que llegan por lo general? Las de los mediums. Por lo general son las más simples, las más, hasta uno podría decir, compasivas, mientras no estemos hablando de engaños, ¿no? Como por ejemplo, tu hija dice que te ama, o que estoy bien en el más allá, y cosas por el estilo. Las personas salen de la consulta con el medium aliviadas por haber recibido esa respuesta. Ahora, por supuesto, tú me dirías, bueno, pero eso es una respuesta sencilla. Claro que lo es. Yo jamás le diría a un medium, digamos, yo jamás le diría a mi hijo desde el más allá, te quiero, te amo, porque eso ya lo sabe. Lo que yo trataría de hacer es darle información que nadie sepa, o un código como hizo Harry Houdini, Sí, así. algo criptográfico. Exactamente, de modo que eso constituya una evidencia genuina, y ahí sí uno podría pensar en la comunicación con el más allá. ¿Estás seguro que esto realmente es la conexión con un espíritu? ¿O puede ser los campos morfogenéticos estos que últimamente se están investigando? Que puede ser que en el éter exista esta información colectiva. Ah, por supuesto. Y uno pueda sintonizar Sí, por supuesto. Sí, como en esta onda y tener información. Porque esto la metáfora de una nube de internet, ¿no? Sí, porque claro, esto explicaría la existencia de los niños prodigios, Exacto. que nace un chaval y como había Arturo Pormar, al principio, a mitad del siglo XX, un chaval que a los 7 años campeón del mundo de ajedrez y nunca nadie le enseñó ajedrez. O sea, O Mozart. ¿De dónde coge? O gente o Mozart, que aprendía música, ¿de dónde ha ido a aprender? Desde los 6 años. ¿Cómo es que es un genio? ¿De dónde absorbe esa información? Exacto. Alejandro? ¿Qué opinas? Exacto. Bueno, ese es un buen argumento, pero todos esos argumentos son válidos porque son especulativos. Muy claro. No El problema es que, ¿cómo demostramos todo eso? ¿Conoces las teorías, hipótesis del doctor Manuel Sant, que ha hecho el libro esta de la supraconsciencia? Él aboga, aquí lo he entrevistado 3 veces, él dice que al morir queda esta supraconsciencia con la cual tú conectas. Exacto.
Sí, es No, una... pero él es el presidente del Colegio de Cirujanos, De médicos. de médicos, Sí. es médico. Pero claro, eso no es científico lo que me estás explicando, Manolo. Exacto, claro. Manuel. No, pues que yo veo que luego la gente viene del más allá, porque se le ha muerto en el quirófano. Ah, claro. Él lo explica, ¿no? Y me explica cosas y que ve que viaja lo que pasa en las otras habitaciones, la percepción sensorial, la clarividencia viajera. Exacto. O sea, hay otras explicaciones que no son espíritas. No, por supuesto. A ver, como parapsicólogo, ya digamos formalmente, yo siempre he tratado de agotar las hipótesis parapsicológicas y de hecho cuando uno piensa en temas como la telepatía, por supuesto que el medium puede capturar esa información del consultante y devolverla bajo una forma mediúmnica, pero es interesante ese mecanismo, digamos, de qué forma el medium logra capturar ese dato. Hoy día, gran parte de la investigación parapsicológica, desde el caso de Robert Bigelow, que ofreció $2 millones para responder la gran pregunta, digamos, con G mayúscula, y todas esas investigaciones que se han hecho, el Greenwich Institute, que es una entidad que utiliza mediums seculares, colaborativos, dispuestos a hacer investigación con protocolos a doble ciego, triple, cuádruple ciego, o sea, un procedimiento de modo tan, digamos, frío que sea imposible que haya lectura en frío, por ejemplo, o cualquier otro mecanismo psicológico que permita sesgar o filtrar esa información. Porque en definitiva la parapsicología lo que busca es saber de dónde proviene la información, cuál es la fuente. La fuente es el subconsciente, la fuente es una... El factor psi, Exacto, como decía nuestro profesor. exacto, Bueno, psi significa alma. exactamente. Fue Platón que lo comentó. La psique. Psiquismo, psicología, psiquiatría, psicoanálisis. Exacto. Es el estudio del alma. En definitiva estamos hablando, exacto, en definitiva estamos hablando de un producto de la mente que es un intangible, es como el inconsciente freudiano. Oye, Alejandro, tú has practicado, por eso me gusta que hoy estés aquí, porque te lo voy a preguntar, otro tipo de experiencias. Sí. Siguiente imagen, ahora lo veréis. Psicomanteum. Sí. Es el manteo psíquico. Es un arte adivinatorio, en primer lugar. El manteo. Claro. Entonces, tengo la siguiente imagen. A ver si le conoces a este. La siguiente imagen, a ver si nos la ponen. Ah. ¿Quién es este? Cuando tenías pelo. Se parece a mí. ¿Es tu madre? Esa es una colaboración. Sí, fue mi madre que colaboró con nosotros. Entonces, tú utilizabas la técnica del espejo. Sí, durante los años 2010 al 2014, un colega nuestro, Jorge Villanueva y yo, llevamos a cabo un proyecto de investigación con el propósito de evaluar si el psicomanteum contribuía de alguna manera a mejorar la cualidad de la percepción extrasensorial. Ese fue el proyecto original. Pero luego, cuando el proyecto terminó, y que fue funcional, por supuesto, a ese tipo de experimentos, lo que hicimos fue utilizar la técnica del espejo, que creó originalmente el Raymond Moody, el psiquiatra americano, que fue famoso por le conozco a él y a su hijo. utilizado, exacto, las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces Moody vino a la Argentina en los años 90, a mediados de los 90, y nos propuso, bueno, que continuar su proyecto de investigación de alguna manera. Y entonces, bueno, diseñamos un espejo así bonito. Un momento, como vamos es. a ponerlo. Sí. Siguiente imagen, a ver si es el mismo espejo o no. Siguiente imagen. ¿Es este o no? No, es el anterior. El anterior era. Ah, vale, bueno. El Pero, anterior. bueno, se trata de. Pero suponiendo, pero es buena esta imagen, porque suponiendo que este fuera un espejo genuino, la idea básicamente es que el espejo, digamos, no actúa por sí solo. Claro. Por supuesto, al participante hay que prepararlo. A ver, en primer lugar, ¿para qué sirve el psicomanteum? El psicomanteum es una técnica que sirve al propósito de que cada participante que se pone frente a un espejo... Lo tenemos. Ponemos la siguiente imagen. La siguiente, aquí lo Ahí, tiene. perfecto. Se reclina en un... Y mira al espejo. Y mira un espejo durante un lapso de tiempo en una habitación casi en penumbras, con una luz muy débil que lo ilumina. Pero en la previa, lo que muchos no saben es que en la previa a este ejercicio, nosotros necesitamos un tipo de preparación psicológica en la que le pedimos al participante que durante un momento
dialoguemos acerca de con quién quiere comunicarse, cuál es el propósito de esa comunicación, si se trata de un duelo, si se trata de algún tipo de... o si tiene una pregunta para hacer. Hay dos formas de psicomanteón, una personal y otra impersonal. La personal es cuando tú quieres comunicarte con alguien específico, tu madre fallecida y así. Ponemos otra imagen, más representativa quizá. Esa es la personal. Y la impersonal, exacto, es un poco macabra, pero es una buena representación. Pero Y la impersonal es cuando tú quieres comunicarte con cualquiera que se presente. Entonces, supongamos que tú estás en el psicomanteón y en un momento determinado aparece un rostro o una imagen. Entonces, el espejo se convierte como en un portal. Tú cuando estás frente a frente, portal, en silencio, meditando, siempre ojos abiertos, lo que tienes es una imagen a veces parecida a esta, en donde tú ves rostros, luces, imágenes, sensación de presencia. La siguiente imagen, Sí. verás la presencia. Mira. Ahí está. Bueno, ese tipo de práctica que vemos en la fotografía lo hacían los Rosacruces en la década del 50. Utilizaban una vela o una linterna y dialogaban Con alguien. con su propia imagen, y algunos decían que por detrás aparecía... Entonces, Alejandro, esto que empezó siendo un soporte, Sí, el espejo, el espejo. acabó convirtiéndose en un portal. Bueno, originalmente el psicomanteón, según Moody, era una técnica que las pitonisas de la antigua Grecia utilizaban en la noche, cuando estaban aburridas en un lago y había luna llena y el agua estancada, quieta, usaban esa agua espejada para hablar con sus dioses y espíritus y así. Y eso inspiró a Moody a utilizar el espejo tal como lo usaba John Dee, el famoso alquimista. El alquimista. Exacto. Y ahí, bueno, comenzaba entonces a tener, bueno, John Dee, Nostradamus, Michel de Nostradamus utilizaba espejos y así, porque se cree que la superficie espejada es un canal de comunicación con el más allá. Alguien que viene del más allá. Exacto. La siguiente imagen, la segunda imagen, ¿ves? Entonces, había la posibilidad de que este más allá contactara contigo. Exacto. Las personas normalmente formulan preguntas mentalmente. Entonces, por supuesto, el psicomanteón es un ejercicio muy movilizante. Yo, por lo general, hago un coach, ¿no? Un acompañamiento. No bajo hipnosis, ¿Cómo? no bajo estado de hipnosis. No hace falta hipnotizar. ¿Relajación tampoco? Bueno, la persona tiene que estar en silencio y relajada y tiene que estar psicológicamente preparada para ello. Entonces dice que contacta con alguien que le viene a saludar. Que lo viene a saludar, que responde sus preguntas, y cuando por lo general a veces acompaño, otras veces la propio participante me dice prefiero estar solo, y entonces yo ingreso y encuentro al participante todo conmovido, emocionado, feliz por el reencuentro, ¿no? Por eso Moody habla de un teatro de la mente. ¿Qué explicación le das a esto? Bueno, yo estoy en buena medida, en parte comparto la interpretación de Moody. Es una interpretación mixta, una interpretación espiritual y psicológica. Espiritual si uno la considera de que el psicomanteón es un portal que te permite una comunicación como un puente. Y luego un aspecto psicológico, porque sin duda la motivación de la entrevista, que la persona lleve fotografías, escritos, que pueda expresarse todo lo que desea contigo, ¿no? Con el terapeuta, porque esto es un contexto terapéutico que se practica. Entonces, que haya un contexto apropiado terapéutico, bueno, yo creo que eso es un caldo de cultivo importante para que cuando el consultante ingresa al psicomanteón y a todo ese escenario que se abre, Moody habla del teatro de la mente, ¿no? Sí. O sea, ese espacio, bueno, yo estoy convencido de que eso dispara visiones e imágenes. Pero él, la persona, el sujeto, pide con quién quiere conectar, o el subconsciente, bueno, le van apareciendo entidades. Sí, por eso explicaba que hay, digamos, dos formas, una personal, o sea, yo quiero contactar con mi madre que ha fallecido, o una impersonal, yo quiero contactar con lo primero que aparezca. Y entonces se da ocasiones o no sé, momentos en que hay realmente un contacto, ¿o no? No siempre. Ese es un riesgo del psicomanteón, que algunos, por supuesto, salen de la cámara un poco frustrados o simplemente expresan que ha sido una experiencia agradable, pero que no tuvieron ningún contacto. Ahora, hay un dato interesante. La experiencia es extremadamente polisensorial, o sea, uno estimula
un encuentro de visión, pero no siempre se da una visión. Otras veces escuchan una voz, otras veces sienten la presencia de su ser querido fallecido, otras veces el espejo se transforma en un portal y entonces aparecen luces, rostros, imágenes. Eso lo ve en su mente. Por supuesto, naturalmente. Hay experimentos, nosotros no lo hicimos, pero sí en los Estados Unidos, en donde los investigadores dejan cámaras infrarrojas y hay estudios que muestran que el espejo comienza a aparecer una leve nubecilla térmica, como que hay una especie de fuente de calor que se mueve como si fuera un orb, ¿no? Un orb. Que coincide con el momento en que la persona está teniendo el diálogo. ¿Tienes esas pelis? ¿Tienes esas películas, esos vídeos? Sí, esas películas. Ya sabes que me mandas uno para mostrarlo a la audiencia. Sí. Bueno, ya dejamos el psicomanteo, que ya hemos visto que lo dominas, y entramos en la siguiente imagen, la comunicación de tipo electrónico, de psicofonías en ese caso, parafonías en general, si no hay contacto, una parafonía, una psicofonía. Instrumental, ¿no? Sí. Comunicación. Sí. ¿Qué opinas de esto? Yo no me he dedicado en profundidad a la investigación de la transcomunicación, pero sí he leído prácticamente gran parte de la literatura publicada aquí en España y en otros países, en Francia sobre todo. El movimiento de la transcomunicación instrumental fue emergente en la década de los 90. Hubo una gran... Pero yo diría que después de la revolución digital, la transcomunicación comenzó a mermar, ¿no? O sea, esas voces que se graban, Sí. esas psicofonías, si es Sí. un contacto, o parafonías, si Sí. hay sonidos. Exacto. O melodemas, o lo que sea. Melofonías, o lo que sea, no Sí. melodemas. Entonces, ¿qué crees tú que lo origina, Alejandro? Bueno, la mayoría de quienes practican transcomunicación básicamente son espiritistas. Son espiritistas confesos, la mayoría. De hecho, los kardecistas estimularon y financiaron gran parte de esos proyectos de investigación. Las teorías son muy diversas. Yo podría decirte dos cosas. Primero, muchas de las supuestas voces que se escuchan, como por ejemplo sonidos similares al ruido blanco y así, por momentos da la sensación de que quien escucha ese sonido simplemente está proyectando o interpretando esos ruidos como voces. Esto es algo que yo he visto muy frecuentemente. Que se graban. Claro. Pero hay una progresión Sí. en eso. La segunda imagen, que pasa de la psicofonía Sí. a la psicoimagen. O sea, ¿hay alguien más allá que se comunica? Sí. Bueno, aquí en Cataluña ha habido investigadores, Sí. Maña Ferrer y otros. Sinesio Darnell. Sinesio Darnell. Pasemos a otra imagen, a la segunda imagen. Aquí, la psicoimagen. La psicoimagen, correcto. Bueno, esto es ¿Lo has estudiado? Eso es un progreso que logró Schreiber, un ingeniero alemán, Sí. discípulo de Konstantin Raudive, que cuando falleció, Ernst Senkowski, no sé si vive actualmente, en Alemania, grabó espontáneamente un consejo, según él, de Schreiber, de que si colocaba una cámara y un televisor frente a frente, se producía un efecto de despejamiento, de retroalimentación. de retroalimentación, y ese era un canal, o sea, se constituía un canal o un portal para la comunicación interdimensional, lo cual ellos hicieron y fueron exitosos. ¿Crees que podría haber, o puede ser cierto, porque yo también las he visto? Sí, claro. Las tengo, pero ¿crees que podrían ser ciertas que una entidad supuesta desde el más allá transmita su imagen, fisionomía, o sea, morfológica? ¿Tú crees? Bueno, es una respuesta difícil, pero es posible que en algunos casos haya, por decirlo de algún modo, imágenes anómalas. Tú no has conseguido hacerlo. Nunca me dediqué a investigar en profundidad este tema, pero conozco colegas en Argentina y en otros países que se han dedicado con mucha paciencia, porque quien investiga la transcomunicación tiene que tener mucha paciencia, horas de escucha y así. Incluso no solamente escucha quien trabaja con las voces, sino también otros que están también escuchando y buscando coincidencias.
y a veces la técnica consiste, para quien nos esté escuchando, es un procedimiento muy sencillo. Coloca un grabador, graba una serie de preguntas, pero deja un espacio para una posible respuesta y luego escucha toda la cinta completa. Y hay veces que yo he visto un colega mío que me mostró en cierta ocasión las preguntas y luego, aunque no se escuchaba una voz, pero sí se sentía como un golpeteo muy curioso que respondía y codificaba como si fuera un sí y un no. Debo decir lo siguiente. Yo he experimentado mucho, he estado en muchas reuniones, llevo, claro, muchos años, Sí. y siempre las voces que hemos grabado siempre corresponden a la identidad de la persona experimentadora. O sea, por ejemplo, si es un alemán, Sí, o sea, te contestan en alemán. exacto. Esto es muy relevante. Si es un catalán, parlan en catalán. Si es un inglés, o un americano, en inglés. Esto significa que tu mente Está proyectando. está Claro. traduciendo, de alguna forma influenciando y generando, es una especie de ventriloquía subliminal. Exacto, sí. Bueno, eso pensaba Oscar González Quevedo. Porque si no, no es posible que a mí se me aparezca Marilyn Monroe y me hable en inglés. Yo no. Pero en cambio he estado en una reunión donde aparecía, donde decía ella que la habían asesinado. Tengo la grabación. Ajá. Claro, y es que la persona que lo hacía, que era una austriaca, le preguntó y ella ya era una fan de Marilyn y ya sabía, y ya creía que la habían asesinado y le contestó, ¿ves? ¿Cómo me confirma que lo han asesinado? Exacto. ¿Cómo lo ves? Y eso es definitivamente un tema que ha generado tanta controversia. Tú sabes que ha habido historias de fraude y engaño, confeso. No, muchos. Pero suponiendo que sea verdad, Sí. hay que ver. Es fuerte esto, ¿no? Bueno, O sea, cómo la mente humana puede influenciar sobre las cabezas grabadoras, que al ser digitales y es más difícil, es más difícil, lo exacto. lógico era más fácil en los campos magnéticos. Exactamente. Esa era la teoría de Hans Bender. Hans Bender Sí, apostaba con esa con las teoría. caras de Belmez. Y bueno, y de hecho él proponía esa teoría que sus propios colegas alemanes rechazaban categóricamente, porque obviamente ese modelo, bueno, derrumbaba todas las interpretaciones espirituales. Pero claro, Alejandro, todo eso que estamos viendo nos lleva a un paso más allá. Siguiente imagen. Hemos ido progresando, ¿eh? Sí, seguro. El más allá. ¿Hay pervivencia en el más allá? ¿Se puede existir? ¿Están allí? Qué lindo sería tener la respuesta final. Lamentablemente todos nosotros lo vamos a tener el día que ¿No muramos. has obtenido ninguna experiencia de estas? Yo he conocido mucha gente que ha tenido episodios muy sorprendentes. Recuerdo uno de los más notables, una paciente que tuve, que una vez me describió un caso que ella estaba haciendo sus tareas domésticas en el dormitorio y un día, una mañana, a plena luz del día, ella absolutamente lúcida, ve a su sobrina que había fallecido, la ve como yo te veo a ti y le dice, dile a mi mamá que no se preocupe porque en el lugar donde estoy hay muchas cajitas musicales. Y ahí termina, la imagen se disuelve y así, ya quedó muy impresionada. En un diálogo que tiene con su hermana, le dice, mira, recibí una visita de Patricia, vamos a inventar un nombre, de Patricia, y me dice que te diga que en el lugar donde ella está hay muchas cajitas musicales. Cuando termina de decir eso, del otro lado del teléfono, se estalló en llanto. Y la madre le confiesa y le dice, a ver, te voy a decir la verdad. Efectivamente, ella estaba internada y para su cumpleaños yo le prometí que le iba a regalar una cajita musical. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene esa información? ¿No? ¿Por qué ella fue receptiva a esa experiencia? No sé si tuvo otras antes o después, pero lo impresionante del caso es que cuando los mediums o cuando los sensitivos tienen ese tipo de episodios, bueno, estos son los episodios que las personas después, si se repiten o si son una sola vez en la vida, dan cuenta del grado de sensibilidad espiritual o psíquica que tienen las personas para tener ese tipo de encuentros. Tú me dirás, bueno, puede ser posible que su hermana haya captado telepáticamente. Bueno, sí, también es posible. Ahora, ¿cuál es la aplicación más razonable para estos casos? ¿La interpretación espiritual o la interpretación parapsicológica? ¿Cuál es la más difícil? La paranormal. Siempre la más difícil es la paranormal. Bueno, es que la espiritual, esta sí que no está demostrada. La paranormal puede ser Exacto. en laboratorio, pero
pero la espiritual... Esto es como antes las psicofonías, cuando dicen, es que me está hablando Marilyn Monroe. A ver, el espíritu de Marilyn Monroe no tiene glotis para decirte, me han matado, me han asesinado. No lo ves. Exacto. Sin embargo, está grabado. Sí. Alguien lo ha grabado porque tú has inferido sobre las cabezas grabadoras, sobre el campo magnético de estas cintas, normalmente cassettes. Exacto. ¿Eh? También es cierto que hay quienes piensan en sentido inverso. ¿Recuerdas las manchas de Rorschach? Sí. Cuando uno se concentra en una imagen y trata de imaginar objetos y cosas por el estilo, con los sonidos pasa exactamente lo mismo. Si yo utilizo ruido blanco y te digo, aquí estoy escuchando te amo, aquí estoy escuchando te quiero, aquí estoy escuchando... Yo te sugestiono bueno, tú como hipnólogo, yo te sugestiono rápidamente y seguramente vas a escuchar eso. Una pareidolia. Exactamente, son pareidolias, muchas veces, no digo todas, pero son pareidolias auditivas. Ja, podem referenciar. Tot esto de la comunicació del más allá, tornem a posar l'última imatge, aquesta de la persona que està en el más allá, esta. Hay personas que ven, que no ven, a través del túnel, ven que le reciben, que no le reciben, que ven una luz, que les hablan, no ha llegado tu hora, vuelve. No, vuelve. Exacto. Esto es lo más fantástico que podría descubrir la humanidad. Porque tenemos miedo a todo. Exacto. Y queremos saber qué es lo que hay más allá. Por eso, desde la época anterior a los egipcios, ya invocaban. Y el viaje de los muertos del faraón, el buen viaje del más allá. Tú te estás introduciendo sin querer o queriendo con las experiencias cercanas a la muerte. Sí, claro. Las experiencias cercanas a la muerte se narran desde épocas de todos los tiempos. Y uno de los fenómenos más notables es que justamente a partir de los hallazgos de Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross y otros que incluso, sobre todo médicos, y sobre todo médicos cardiólogos. Yo he conocido a varios médicos cardiólogos, uno, argentino muy famoso, tú quizás lo recuerdas, René Favaloro, estaba convencido de que la experiencia cercana a la muerte era una experiencia genuina porque sus propios pacientes le narraban. Lo mismo que el doctor Manuel Sanz. Exactamente. Lo creen, claro. Exacto, de modo que es absolutamente viable la posibilidad de que estos episodios ocurren en un amplio porcentaje de la población. No todas las personas que pasan por una situación de crisis, de muerte, de proximidad, tienen una SM, pero lo que es interesante es que este fenómeno se ha convertido en el objeto central de la investigación aquí en España y en otros países, con un éxito editorial formidable. Yo personalmente hice un estudio, no específicamente sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero sí aquí en España, un libro que se publicó por Luciérnaga, que se titula El último abrazo de despedida. En esta obra, yo anteriormente no traje ejemplares aquí, pero en el último abrazo de despedida, se subtitula Experiencias paranormales entre enfermeras, yo entrevisté docenas de enfermeras que relataban episodios paranormales en un ámbito muy singular, que son los hospitales públicos. Sí. Las clínicas, residencias geriátricas, donde ocurren todo tipo de episodios, timbres que se prenden solos, sin que nadie esté en la habitación, frío que atraviesa a las enfermeras y así. Y uno de los eventos paranormales posiblemente más sorprendentes eran las experiencias cercanas a la muerte. Sí. ¿Tú sabes por qué en general las enfermeras son más receptivas a esas experiencias? ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque son ellas mismas más sensitivas que muchos otros, sobre todo por su cualidad empática, por muchas razones. Pero además, la enfermera genera en su entorno un contexto afectivo, porque lo higieniza al paciente, porque está con él continuamente, se afectiviza, digamos, con su paciente. Y entonces el paciente tiene la confianza de narrarle episodios que salen de lo común, porque si se lo cuenta a la familia no lo van a creer. Crea una empatía con él. Exactamente, esa empatía genera como un puente en donde muchos pacientes le confiesan, le dicen, mire, cuando yo estaba en la sala quirúrgica vi cómo estaban operando, vi la cirugía. Eso creo, claro, la clarividencia. Exacto. Y desde arriba, desde abajo, o la habitación de al lado. Exacto. Pero lo más allá, Sí. lo que ven, eso es lo que deberíamos estudiar y saber, que no hay forma de saberlo. Sí. Porque a veces hablando con el doctor Manuel Sanz digo, ¿has pensado que puede ser producto de la medicación que les dan en el último momento para no sufrir? Fernando Jiménez del Oso, ¿sabes quién era? Dijo que él pensaba al momento de morir
me dijo, un día estaba en Egipto, me dijo que no quería que le sedaran, que le pusieran morfina para poder experimentar, vivir, que luego su hijo me confirmó que no es cierto porque al final se lo tuvieron que poner. Claro. Pero sería sensacional poder vivir esta experiencia de cómo me voy realmente, Exacto. de forma lúcida, Alejandro. Exacto. Tú no lo sabías, ¿eh? No. Sensacional esta información. Impresionante. Ahora te voy a explicar una cosa y vas a ver que me ha ocurrido en primera persona. Ajá. No me lo ha explicado nadie, sino que me ocurrió. Pues es la siguiente imagen. Esta es mi abuela, muerta, hace años. ¿Materna o paterna? Paterna. Bueno. Una noche, cuando yo vivía en Barcelona, ahora vivo fuera, vivía en el centro de Barcelona, en el Eixample, donde tú has estado hoy, que son con una especie de cuadrados, que en realidad son octógonos, pero bueno. Entonces yo vivía en una esquina, en un chanfrà, de forma que la casa de enfrente la tenía a 100 metros. Era de noche, 3 o 4 de la madrugada. Yo dormía. De momento, en un momento determinado, me despierto, sin saber por qué, no podía dormir, y me voy a la habitación donde tenía el balcón y miro, era de noche, y veo a 100 metros a mi abuela, que sale por un balcón y se despide. Mi abuela en aquel momento estaba a 170 kilómetros de Barcelona, en la desembocadura del río Ebro, en Tortosa, viviendo en una residencia geriátrica que la controlaban, la cuidaban unas monjitas, unas monjas. Además de ser mayor, era sorda y ciega, para acabar de rematarlo. Y la mujer se despide. El impacto emocional que sufrí en aquel momento no perdí la conciencia, pero me caí sobre el sillón. Estoy seguro de lo que he visto. En aquel momento, ring, el teléfono. Sí, las monjitas. Su abuela acaba de morir. Ah, sí. Y los últimos minutos quería despedirse de su nieto. Increíble. Como no tenía un hijo, no tenía nadie. Vamos, muchas gracias. Pero increíble. Esa transmisión extrasensorial. No ha sido el único en tener esa experiencia. Pero si llego a estar trabajando no me doy cuenta, estoy escribiendo, pero como estaba en la cama, me di cuenta. Se me apareció. No puedo demostrarlo, pero lo explico por el impacto emocional que sufrí. Es lo más fuerte que he sufrido, porque es como tú dices, parece que la tengas aquí, a 100 metros, allí, en aquella pared, la estoy viendo y se despide. Exacto. Y además la vi vestida así, más o menos. O sea, no la vi en una cama, es una cosa curiosa. Porque ¿qué explicación tiene? Tiene una explicación imaginativa mía. Yo me la imaginé, el impulso me lo lanzó ella, evidentemente. Claro, telepático. Emocional. Exacto. Pero yo la creé, Alejandro. Esa experiencia la puedes apuntar y divulgar porque es verdad. ¿Tú qué explicación le darías, independientemente de la mía? Yo te voy a narrar muy brevemente una posible interpretación, pero la interpretación siempre tiende a ser una interpretación espiritual. O sea, la idea de que tu abuela posiblemente al momento de morir se quiso comunicar contigo y de alguna manera... Lo único que tenía. Claro, y de alguna manera, no sé, se bilocó, hizo una proyección. Muchas veces cuando personas así como tú tienen estas experiencias tan movilizantes, me recuerdan al caso de un joven que trabajaba con nosotros en un grupo y en un momento determinado confesó una experiencia cuando tenía 8 años. Vio a su abuela a los pies de la cama, aparecida, sin pies incluso, haciendo un gesto que él interpretó como una despedida. Despierta al padre y le dice, papá, la abuela se murió la abuela. No, anda a la cama, te lo imaginaste, es una pesadilla, siempre con estas tonterías. Suena el teléfono, atiende el padre. La madre había sido hospitalizada y acababa de morir en ese momento. Fue un escándalo, por supuesto. La madre va a la cama del niño, se sienta y le dice,
que sea la última vez que contás algo como esto. Cuando el niño recibe esa reprimenda, lo primero que dice es, entonces todo esto es algo malo. Y el problema con estas experiencias es que muchas veces los padres, y esto es un tema importante para un futuro programa, los padres en general muchas veces reprimen o condenan o estigmatizan o patologizan experiencias que en realidad son experiencias normales y naturales. ¿Por qué? Bueno, por Aunque temor... son paranormales. Pues no se producen cada día. Por supuesto, tienen lo paranormal de lo normal, pero no son anormales No o son patológicas, sobrenaturales. no son alucinaciones. Son experiencias genuinas, raras, inusuales, bueno, aparentemente inexplicables. Pero esta persona nos dijo, bueno, yo a partir de allí nunca más pude, ni siquiera a mi esposa ni a mis hijos, y esta es la primera vez que lo cuento, decir esto que yo viví con tanto temor y ansiedad, porque después volví a tener experiencias parecidas. ¿Pero a quién se las iba a contar? ¿A alguien que luego me iba a criticar? Claro. Bueno, pues nada, en el último minuto del programa, Alejandro, tu estàs aquí en realitat perquè presentes el llibre Mediums. Podem tornar ja a tota la pantalla a posar el Mediums. No, esa es tu cámara, creo que es la 2, la 1, la 1. No. Dirígete a esa cámara que tienes ahí enfrente, Okay. tus lectores, y diles, motívales, Sí. ¿por qué tienen que leer este libro? Bueno, ¿por qué tienen que leerlo? Creo que la mediumnidad, no todos, pero muchas personas han tenido experiencias en sus vidas que pueden ser interpretadas como paranormales, sobrenaturales. Este libro trata de reflejar no solamente la historia, la vida, la biografía de muchos médiums famosos, sino también trata de encontrar interpretaciones coherentes dentro de lo aparentemente ilógico que es el fenómeno de la comunicación espiritual, particularmente para aquellos que hayan tenido episodios que no pueden explicar. Entonces el libro procura procura explicar con la mayor claridad posible un tema que ha sido argumento para religiosos, para espiritistas, o para creyentes, o personas, e incluso también para escépticos y críticos. De modo que creo que el libro es una formidable oportunidad para una lectura fascinante que recorre a través de sus capítulos muchas historias, anécdotas, experimentos, investigaciones, qué sabemos, qué no sabemos, qué problemas filosóficos y metafísicos están involucrados en el fenómeno, que es un fenómeno moderno. El fenómeno de la mediumnidad en el pasado fue maltratado terriblemente, y hoy día los médiums están empoderados. Hoy día encontramos personas que practican la mediumnidad y lo hacen a través del internet, lo hacen en teatros, lo hacen en televisión, lo hacen en radio y otros muchos recursos. Y creo que son agentes válidos. Pues muy bien, Alejandro. Aquí el tenim, el seu llibre Mediums, que va recomanat a tothom perquè és un fenomen humano. Exacto. Aunque sea paranormal o espiritual, veo que tú te gusta la senda esta espiritual. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que una explicación u otra, eso afecta a todos los seres humanos. Absolutamente. Per tant, aquest llibre interessa a tothom. Así que vamos a ver si vamos enterándonos que la mediunidad es más normal de lo que parece. Exacto. Y bueno, y a ver si podemos contactar con nuestras entidades, nuestros familiares. O lo que cada uno decida. Alejandro Parra, gracias por traernos tus conocimientos. No, gracias a ti por la invitación a este formidable programa. Buenas y espirituales noches. Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbó.org. Ja acaba el programa Misteris per avui, però tornarem la setmana que ve, no oblideu que estarem aquí a la mateixa hora, al mateix dia, al mateix canal, que és el moment del misteri, és el moment de conèixer tot un món desconegut que ens envolta, que tenim. Per tant, fins la setmana que ve, us saluda i us desitja bones i màgiques nits, Sebastià Darbó. Misteris.
amb Sebastià Darbó.